Chivas y Monterrey reparten puntos en un juego que tuvo absolutamente de todo. Jugadores lesionados, peleas, vaya, un error terrible del tal Rangel, un gol anulado a favor de Monterrey, una locura, pero además, destacar algo, De Michelis empezó con un planteamiento en el cual ponía al Corcho como central cuando él es contención, jugando sin extremos cuando la fuerza de Monterrey está ahí, y la Chivas por su parte se lesiona, la Hormiga González, otro delantero que se lesiona, sin embargo Ricardo Marín entra y luego hace el gol, pero al final de cuentas un error terrible del tal Rangel le da la oportunidad a Monterrey de empatar y Chivas dejó escapar un triunfo que lo saca de la zona de clasificación directa y por ahí sigue poniendo en, digamos, evidencia la falta de gol y las pocas oportunidades que aprovecha el rebaño para ser contundente y evidentemente terminar ganando los partidos con más claridad y sobre todo deja tú con más claridad llevándose los 3 puntos. Pero ahorita lo analizamos tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Eric Gutiérrez, Johan Rojas y Fernando el Nene Beltrán, 2 de Chivas y 1 de Monterrey. En lo peor ponemos a Brandon Vázquez, José el Tala Rangel y Sergio Canales, 1 de Chivas, 2 de Monterrey. Pasamos a lo táctico y te explico. Chivas arrancó con un 4-1-4-1 que de repente tenía la variante de ser un 4-3-3 y Monterrey empezó con un 4-3-1-2 o de igual manera un 4-3-3 pero con una contención bien marcada. Ojo, esto de una contención bien marcada entre comillas, porque mandó a Jorge Rodríguez como central en dupla con Héctor Moreno, sacando a Víctor Guzmán y dejando en esa posición a Fidel Ambriz, acompañado de Oliver Torres y de Jordi Cortizo, abandonando por completo estos sectores en donde Brandon Vázquez y de igual manera Lucas Ocampos tenían que salirse mucho de su zona y prácticamente dejaban sola el área. Esto le terminó pesando particularmente a Brandon Vázquez y Sergio Canales lo tenían corriendo de un lado para otro, tratando sí de ser ese enganche, pero ahogándose por completo porque se topó con un Oso González que de forma discreta dio un partido sensacional. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Me imagino, no sé, la intención de Martín de Michelis era la siguiente. En transición de ataque, si el balón lo recupera Fidel Ambriz, teniendo enfrente a Sergio Canales, naturalmente Fidel es un jugador que te da tiempo para permitir que tus demás compañeros suban. Es decir, que Oliver Torres y de igual manera que Jordi Cortizo pudieran incorporarse y prácticamente quedar como una especie de 4-2-4, pero incluso cerrando a Héctor Moreno y permitiendo que el Corcho se metiera como ese contención en donde evitarías que la Hormiga González hiciera esas diagonales que le funcionan tanto, porque entonces tendrías a dos jugadores que si se va para la izquierda lo correteaba Héctor Moreno o lo correteaba el Corcho, que naturalmente era su posición por ser contención, pero le terminó resultando bastante mal porque no se encontró Jorge Rodríguez en la central y la Hormiga hizo lo que quiso en diagonales el tiempo que estuvo en el terreno de juego, ya que hay que destacar lo de Cisneros y de igual manera lo de Piojo Alvarado fue destacado porque realmente aprovechando esa poca conexión que había entre centrales, obviamente tenían que cerrarse los laterales de Monterrey, es decir, en el primer tiempo vimos muy compactita a la saga de Monterrey y bastante dispersa al medio campo del mismo equipo. ¿Por qué? Porque, repito, Sergio Canales se terminaba diluyendo entre estas situaciones, Jordi Cortizo y Oliver Torres fungiendo como carrileros más que como mediocentros, abriéndose de tal manera en donde Cisneros y Piojo tenían avenidas aquí. Naturalmente, al ser un solo delantero, como lo era la Hormiga, dependían mucho de los movimientos que hiciera, cosa que lo terminó haciendo y tristemente en uno de esos centros que eran sensacionales se termina lesionando y eso sí, tremendo atajadón de Andrada. A partir de ahí entra Ricardo Marín y entonces se empieza a verse diferente el ataque de Chivas porque sí buscaban la profundidad y justo en uno de esos que Piojo tuvo una avenida aquí, manda un centro precioso de 3 dedos hacia Ricardo Marín que lo termina aprovechando, prácticamente entrando de cambio luego. Ahora, mencionar lo del gol anulado de Monterrey, en donde sí, hay una toma en cámara lenta, ojo, donde se nota clarito que el tal Rangel tiene el balón controlado y pegado al piso, pero al final de cuentas, ahí está la regla, se anuló el gol y
Cada quien podrá tener su opinión, si es válido, si no es válido, si se perjudicó al Monterrey, etcétera. Al final de cuentas sí terminó afectándole el marcador porque se anula ese gol que te aseguro hubiera cambiado por completo el trámite. Esto sucede a lo largo del primer tiempo y así nos estamos yendo. Buenos anticipos del Oso González, evitando que le llegaran balones a modo a Sergio Canales, y si les daba los balones a Sergio, no le dejaba darse la vuelta con cierta comodidad y mucho menos encontraron una línea de pase clara porque, repito, el planteamiento obligaba a que Brandon Vázquez y de igual manera Lucas Ocampos estuvieran tan abiertos que prácticamente Oliver y Jordi Cortizo se abrían más y no había nadie en el centro del área. Entonces, naturalmente, en el segundo tiempo de Michelis tuvo que mover. Es decir, me sorprendió que el único cambio es sacamos a Jordi Cortizo y metemos al Tecatito Corona. Es decir, abandonaron la idea de tener a un enganche y dos nueves con tres mediocampistas y entonces regresaron a una formación 4-3-3 con un interior que en este caso era Sergio Canales detrás del 9, dos contenciones, pero repito, seguían Fidel Ambriz, seguía Oliver Torres, en donde ya tenía sí más abierto a Brandon Vázquez, ya lo tenías fijo, al Tecatito Corona y a Lucas Ocampos los tenías aquí, pero era un 4-3-3. Se aferraba a tener a Fidel Ambriz aquí en medio campo y al Corcho como central. Creo que esto, si bien es cierto, ya no sufrieron tanto en defensa, no permitió que hubiera un crecimiento en las transiciones defensa-ataque porque no tenías a un creativo, no tenías a un contención que detuviera tantito a las Chivas y mucho menos que te diera un pase con balón controlado o una salida clara. Esto lo terminaba aprovechando destacar lo de Guti y lo de Nene Beltrán, los cuales, ojo, obligaban a que Cisneros y Piojo siguieran abriéndose tanto, pero naturalmente al ya tener dos contenciones, los laterales se abrieron un poquito más para evitar que Piojo y Cisneros llegaran con tanta comodidad, ya que tenías a dos contenciones. ¿Qué hicieron? Que entonces Guti y Nene aprovecharon los carriles entre central y lateral para buscar profundizar. Eso sí, ya no lo tenían tan sencillo porque entonces naturalmente los centrales cerraban líneas y los perseguían los contenciones. Pero el medio campo era ver a Sergio Canales y al Oso González peleándose. Siempre veíamos esto, 4-1, 4-1 de Chivas, en defensa y en ataque. Creo que le funcionó, pero esas estructuras tan rígidas creo que termina pasándole factura también a Chivas, ya que un solo delantero, no poblas tanto el área, sí, llegas con varios elementos, pero solamente tienes una referencia fija dentro del área pequeña y mandas centros, buscas tiros libres, etcétera. Por ahí el Piojo casi mete un gol olímpico, sí, pero naturalmente Castillo, Mozo se suben, pero siempre tienen una sola referencia de ataque. Si tal vez trataras de el 4-1-4-1, convertirlo en un momento dado, de buscar, no sé, interiorizar a tus dos medios centros, tener tres referencias de ataque, poblar el campo con tus laterales, con los centrales, pudieran haber variantes, pero aferrarse a un esquema de mantener a un solo elemento para no perder control en medio campo, creo que le termina pasando factura a Chivas al no aprovechar oportunidades claras. Esto así se va arrastrando durante todo el segundo tiempo. Entonces De Michelis hace caso y genera el cambio entre Fidel Ambriz, entra Víctor Guzmán, ya hay dos centrales claros, todavía peor para el delantero de Chivas, en este caso Ricardo Marín, que ya no le llegaron balones a modo, y entonces cambian, ahora sí, a una especie de 4-3-3, obligando a que Chivas se siguiera con el 4-1-4-1, pero eso sí, más pegaditos. Ya no había tanta libertad y entonces a quien veíamos incorporarse más era Alan Mozo, interiorizando más a Piojo y de igual manera a Castillo, interiorizando también al Cone Brizuela que había entrado de cambio. ¿Esto qué genera? Que naturalmente al hacer que tus laterales suban en un trazo largo se manda un balón dividido en donde aquí ya tenían relativamente controlado el juego y al Tala Rangel se le ocurre salir de una manera bastante rara, no lo patees, vaya, mides 2 metros, cabeceala antes del Tecatito, el cual con toda la experiencia del mundo lo recorta y define de una manera sensacional picándola por el Pollo Briseño que no pudo meter nada de su cuerpo en los pies, nada, y evidentemente el 1-1 termina firmando este partido que estuvo bastante extraño por lo que sucedió en la cancha y evidentemente por el error del Tala que por lo regular tiene buen juego de pies. Es lo que nosotros notamos en este partido. Si tú viste algo más que no se haya mencionado aquí o quieras agregar alguna de tus conclusiones u opiniones, por favor todo, escríbelo aquí en los comentarios.